Entré en aquel pequeño comercio sintiendo una incomodidad difícil de explicar. No era un sitio elegante ni llamativo, apenas una tienda de barrio como tantas otras que había visitado a lo largo de mi vida. Tenía ese aspecto funcional y sin pretensiones de los negocios que llevan décadas atendiendo a la misma comunidad. Las baldosas del piso estaban desgastadas por años de tránsito constante, y las paredes mostraban ese color indefinido que resulta de múltiples capas de pintura, aplicadas sin demasiado cuidado. Pero algo en el ambiente me resultaba extrañamente ajeno, como si mis sentidos no lograran encajar la escena completa. Las luces fluorescentes del techo zumbaban con ese sonido persistente que normalmente ni siquiera registro, pero que ahora se me clavaba en los oídos como una advertencia. El olor a productos de limpieza flotaba en el aire mezclado con ese aroma particular de cartón y plástico, que tienen todos los comercios de este tipo. Los estantes apretados formaban pasillos estrechos repletos de productos dispuestos, sin ningún orden aparente más allá de la practicidad. Todo parecía demasiado real como para ser una ilusión. Podía sentir la temperatura fresca del aire acondicionado contra mi piel, escuchaba el ruido de fondo de una radio encendida en algún rincón. Veía con perfecta nitidez cada detalle del lugar, y sin embargo, mi mente no lograba asociar nada de esto con ningún recuerdo. Era como estar parada frente a un paisaje completamente desconocido que al mismo tiempo me resultaba vagamente familiar, una sensación perturbadora que me hacía dudar de mis propios sentidos. Mientras avanzaba por el pasillo principal, tratando de concentrarme en buscar lo que fuera que había venido a comprar, noté cómo la cajera levantaba la vista desde el mostrador y me observaba. No fue una mirada casual de esas que los empleados dirigen a los clientes al entrar. Era algo diferente, una combinación extraña de cansancio y sorpresa que me hizo sentir incómoda. Sus ojos me siguieron mientras yo caminaba entre los estantes, y podía sentir el peso de su atención sobre mí incluso cuando no la miraba directamente. Me detuve frente a una sección de productos de limpieza, fingiendo interés en las opciones, mientras intentaba recordar qué necesitaba exactamente. Tomé una botella de detergente sin pensar demasiado, más por hacer algo que por una necesidad real. Mis manos temblaban ligeramente, aunque no entendía por qué. No había ninguna razón lógica para sentirme nerviosa en un lugar tan común y corriente. Cuando finalmente me acerqué al mostrador para pagar, la cajera me miró con una expresión que no supe interpretar. Era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en una cola de caballo y una camisa con el logo de la tienda, que había visto mejores días. Tenía esa apariencia de alguien que lleva demasiadas horas de pie, atendiendo a un desfile interminable de rostros anónimos, pero la forma en que me miraba no era la de alguien que ve a una desconocida más. Había reconocimiento en sus ojos, mezclado con algo parecido a la preocupación o tal vez la confusión. Pasó el producto por el escáner sin dejar de observarme, y después de un silencio que se sintió eterno, finalmente habló. «Ya vino 3 veces hoy», dijo con una voz que sonaba entre cansada y preocupada. No había hostilidad en su tono, pero tampoco cortesía profesional. Era más bien la observación directa de alguien que ya no sabía cómo reaccionar ante una situación que se salía de lo ordinario. Aquellas palabras me atravesaron como un golpe seco en el pecho. Por un momento no pude procesar lo que acababa de escuchar. 3 veces, hoy. Repetí mentalmente las palabras, esperando que al escucharlas en mi propia voz interna adquirieran algún sentido diferente, alguna explicación razonable que pudiera aceptar sin cuestionar mi cordura. Pero no había nada, solo un vacío enorme donde deberían estar los recuerdos de esas supuestas visitas previas. Yo estaba completamente segura de que no era así. No recordaba haber pisado ese lugar antes, ni una sola vez. No ese día, no nunca. El comercio era totalmente ajeno para mí, como si lo estuviera viendo por primera vez en mi vida. No, debe haber un error, logré decir finalmente, aunque mi voz salió más débil de lo que pretendía. Esta es la primera vez que vengo. La cajera me observó con una mezcla de compasión y algo parecido a la incomodidad. No insistió, simplemente asintió despacio mientras terminaba de cobrarme, como si hubiera decidido que era mejor no discutir el asunto. Pero su mirada decía todo lo que sus palabras callaban. No había error. Ella estaba segura de lo que afirmaba. Sentí un vacío en el estómago, una sensación parecida al miedo, pero más profunda, más visceral. Era algo que nacía desde algún lugar oscuro dentro de mí, un terror primitivo ante algo que no podía nombrar ni comprender. Mis manos buscaron automáticamente la billetera en el bolso, moviéndose por puro automatismo,
mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Giré la cabeza buscando a mi hijo, necesitando encontrar algo familiar en medio de esa confusión repentina. Santiago caminaba a mi lado, o más bien se había quedado un poco atrás, observándome desde una distancia prudente. Tenía 11 años recién cumplidos, esa edad en la que los niños empiezan a notar demasiadas cosas y a guardar secretos que no saben cómo manejar. Había una tensión evidente en su cuerpo, en la forma en que mantenía los hombros levantados y las manos metidas en los bolsillos de su chamarra. Su rostro mostraba una expresión que conocía bien, pero que nunca había visto dirigida hacia mí de esa manera. Era preocupación, pero también algo más. Había vigilancia en sus ojos, como si estuviera esperando que algo malo sucediera en cualquier momento. Algo en su expresión me indicó que él sí sabía más de lo que estaba ocurriendo. No me miraba con la confusión de alguien que presencia una situación extraña por primera vez. Su mirada era la de quien ha estado observando algo durante un tiempo, quien ha notado patrones y cambios, quien ha estado preocupándose en silencio sin saber cómo expresarlo. Ese contraste entre su certeza y mi confusión me hizo sentir vulnerable por primera vez en mucho tiempo. Yo era su madre. Se suponía que yo era quien entendía las cosas, quien tenía las respuestas, quien ofrecía seguridad. Y ahora estaba parada en medio de un comercio cualquiera, sintiendo cómo el suelo se volvía inestable bajo mis pies mientras mi hijo me observaba con una madurez forzada que no debería tener a su edad. Tomé la bolsa que la cajera me extendía, aunque ya ni siquiera estaba segura de qué contenía. Mis movimientos eran mecánicos, desconectados de cualquier pensamiento consciente. Solo quería salir de ahí, alejarme de la mirada de esa mujer que sabía algo sobre mí que yo misma desconocía. «Vámonos», le dije a Santiago con una voz que intentaba sonar normal, pero que salió tensa y apurada. Él asintió sin decir nada y caminó hacia la puerta delante de mí. Sus pasos eran cautelosos, medidos, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar algo. Lo seguí sintiendo como cada paso me costaba un esfuerzo consciente, como si tuviera que recordarle a mi cuerpo cómo funcionar. La campanilla de la puerta sonó cuando salimos. Un tintineo agudo que se grabó en mi memoria con una claridad dolorosa. Ese sonido, al menos, era nuevo. O eso creía. Ya no podía estar segura de nada. Afuera, la calle continuaba con su ritmo normal. La gente pasaba ocupada en sus propios asuntos. Los coches circulaban produciendo ese rumor constante del tráfico urbano. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el pavimento. Todo seguía exactamente igual que antes de entrar a ese comercio. Pero para mí, algo fundamental había cambiado. Caminé unos pasos alejándome de la entrada, necesitando poner distancia entre yo y ese lugar que de pronto se había convertido en el escenario de algo que no podía explicar. Santiago se mantuvo cerca, sin tocarme pero sin alejarse, como un satélite silencioso orbitando alrededor de mi confusión. Por primera vez en mi vida adulta, sentí verdadero miedo de mi propia mente, no del mundo exterior, no de situaciones peligrosas o amenazas tangibles, sino de esa oscuridad interna que de pronto se había manifestado en forma de un vacío imposible de llenar. 3 visitas que no recordaba, 3 trayectos borrados de mi memoria como si nunca hubieran existido. ¿Qué más había olvidado? ¿Cuántas otras cosas se habían escapado sin que me diera cuenta? La pregunta flotaba en mi mente sin respuesta, pesada y amenazante como una tormenta que apenas comienza a formarse. Observé con atención a mi hijo mientras avanzábamos lentamente por la acera, alejándonos de ese comercio que ahora parecía contener más preguntas que respuestas. Santiago caminaba con las manos todavía metidas en los bolsillos, mirando al frente pero sin fijar realmente la vista en nada específico. Su forma de moverse era distinta a la habitual, más alerta, casi defensiva. Conocía cada uno de sus gestos, cada pequeña expresión de su rostro. Los había estudiado durante 11 años desde que nació. Sabía cuándo estaba cansado, cuándo tenía hambre, cuándo algo le preocupaba en la escuela. Pero esto era diferente. Esta no era la preocupación de un niño, por un examen difícil o un problema con sus compañeros. Era algo más profundo, más grave. No era el comportamiento de un niño despreocupado disfrutando de una salida con su madre. Era el de alguien que esperaba que algo saliera mal en cualquier momento. Alguien que se mantenía preparado para reaccionar ante una emergencia que solo él podía ver venir. Aquello me inquietó profundamente, más incluso que las palabras de la cajera. Santiago, intenté hablarle mientras caminábamos, buscando romper ese silencio pesado que se había instalado entre nosotros. ¿Tú? Me detuve sin saber cómo terminar la pregunta.
¿Qué le iba a preguntar exactamente? ¿Si era cierto lo que había dicho la mujer? ¿Si él también había notado algo raro en mí? ¿Si estaba asustado? Las palabras se me atascaban en la garganta porque todas las preguntas que podía formular llevaban a respuestas que tal vez no estaba lista para escuchar. Él volteó a mirarme brevemente, solo un segundo, y en su rostro vi confirmación de todos mis miedos. No hacía falta que dijera nada. Sus ojos lo decían todo. Sí, había notado cosas. Sí, estaba preocupado. Sí, esto ya había pasado antes. Estoy bien, mamá, dijo finalmente con una voz que intentaba sonar. Casual, pero que salió demasiado cuidadosa, demasiado medida. Era la voz de alguien que había practicado esa respuesta, que había decidido mantener una fachada de normalidad sin importar qué. Pero yo ya no podía sostener esa farsa. Algo estaba mal y ambos lo sabíamos. La diferencia era que él parecía estar viviendo con ese conocimiento desde hacía tiempo, mientras que para mí era un descubrimiento brutal y repentino. Intenté repasar mentalmente el día desde la mañana, buscando algún momento que justificara la afirmación de la cajera. Me concentré en cada detalle, forzando a mi memoria a producir algo, cualquier cosa que explicara esas supuestas visitas previas al comercio. Recordé haber despertado temprano como siempre. La alarma había sonado a las 6:30. Me había levantado, había preparado el desayuno para Santiago y para mí. Avena con plátano para él, café con pan tostado para mí. Lo recordaba con claridad porque habíamos discutido brevemente sobre si podía llevar dinero para comprar algo en la cooperativa de la escuela. Después lo había llevado a clases. El tráfico estaba pesado, como todos los días. Habíamos escuchado la radio en el coche. Esas emisoras, matutinas con sus locutores demasiado animados para las 7 de la mañana. Recordaba haberme quejado de una canción particularmente molesta que habían repetido 3 veces en el trayecto. Luego había regresado a casa. Había lavado los platos del desayuno, había puesto una carga de ropa en la lavadora, había revisado mi teléfono, contestado algunos mensajes. Todo normal, todo rutinario. Recordaba cada una de esas acciones con perfecta claridad. ¿Y después? Ahí empezaban los huecos. Había pasado la mañana en casa, eso lo sabía. Pero cuando intentaba recordar detalles específicos, todo se volvía borroso. Había almorzado algo, probablemente sobras del día anterior. Había visto televisión, tal vez. O había leído, o había estado en la computadora. No estaba segura. Y luego había ido a recoger a Santiago a la escuela. Eso también lo recordaba. Había llegado un poco temprano y lo había esperado en el coche, viendo cómo los niños salían en grupos ruidosos. Él había llegado con su mochila arrastrándose por el piso, como siempre, y habíamos hablado brevemente sobre su día. Después habíamos ido a ese comercio, o al menos yo recordaba haber ido solo una vez. Pero según la cajera, habían sido 3. 3 viajes completos que simplemente no existían en mi memoria. 3 trayectos borrados, 3 conversaciones olvidadas, 3 momentos de mi vida desaparecidos como si nunca hubieran ocurrido. Recordé haber salido de casa con una lista sencilla de pendientes. Necesitaba comprar detergente. Eso lo sabía porque lo había anotado en el refrigerador días atrás. Pero la lista mental que había llevado conmigo se sentía incompleta, como si faltaran partes importantes que no lograba recuperar. No había consumido alcohol. Nunca bebía durante el día, y rara vez lo hacía incluso en las noches. No había sufrido ningún golpe en la cabeza, ni había pasado por ningún accidente. No había tomado medicamentos que pudieran afectar mi memoria. No había tenido ningún episodio médico evidente. Ningún desmayo, ningún mareo inusual. No había pasado por una situación extrema o traumática que explicara una laguna mental tan específica y repetitiva. No había recibido noticias devastadoras, no había presenciado nada perturbador. Mi día había sido completamente ordinario en todos los aspectos que podía recordar. Entonces, ¿qué explicación quedaba? La tensión aumentó cuando noté que mi hijo evitaba mirarme directamente. Cada vez que yo volteaba hacia él dirigía la vista hacia otro lado, como si tuviera miedo de que pudiera leer demasiado en sus ojos. Fingía interés en los escaparates de las tiendas por las que pasábamos, en los coches estacionados, en cualquier cosa que le permitiera no tener que enfrentar mi mirada. Esa distancia emocional me dolió más que la confusión misma. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, algo que él había construido para protegerse, o tal vez para protegerme a mí. No estaba segura de cuál de las 2 opciones era peor. «Santiago, mírame», le pedí deteniéndome en medio de la acera. Mi voz salió más dura de lo que pretendía, con un tono de súplica disfrazado de orden. Él se detuvo también, pero tardó varios segundos en girar la cabeza hacia mí.
Cuando finalmente lo hizo, vi en su rostro una expresión que me partió el corazón. Era una mezcla de miedo y determinación, de amor y responsabilidad. Era la cara de alguien que había tenido que crecer demasiado rápido, que había sido forzado a asumir roles que no le correspondían. «¿Qué está pasando?», le pregunté directamente. «Y no me digas que nada. Sé que algo pasa. Lo veo en tu cara». Él bajó la mirada al suelo, pateando distraídamente una piedrita con la punta del zapato. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de lo que fuera que estaba cargando se hubiera vuelto un poco más pesado con mi pregunta. «No sé, mamá», dijo finalmente. Y su voz sonó pequeña, más joven de lo que realmente era. «Solo, últimamente te olvidas de cosas. No todo el tiempo, pero a veces sí». Sus palabras eran cuidadosas, escogidas con precisión para no alarmarme más de lo necesario. Pero cada una de ellas caía sobre mí con el peso de una verdad que había estado ignorando. «¿Qué cosas?», presioné, necesitando saber más, aunque cada respuesta me asustara un poco más. «Cosas pequeñas», respondió rápidamente, como si quisiera minimizar el problema. «Como dónde dejaste las llaves, o si ya me habías preguntado algo. A veces repites conversaciones, o preguntas lo mismo 2 veces». Sentí que algo importante se me estaba escapando. No solo un recuerdo, sino una verdad más amplia y más aterradora. Mi propio hijo había estado observando mi deterioro. Había estado tomando notas mentales de mis fallos. Había estado midiendo la gravedad de la situación con una madurez que no debería tener. ¿Desde cuándo?, logré preguntar, aunque ya no estaba segura de querer saber la respuesta. Santiago se encogió de hombros, un gesto que intentaba restar importancia, pero que solo hacía más evidente su incomodidad. «No sé, un par de meses tal vez. Al principio pensé que solo estabas distraída o cansada. Un par de meses. Había estado fallando durante un par de meses y ni siquiera me había dado cuenta. O tal vez sí me había dado cuenta, pero había decidido ignorarlo. Encontrar excusas, convencerme de que no era nada importante. ¿Cuántas otras cosas había olvidado en ese tiempo? ¿Cuántas conversaciones, cuántas tareas, cuántos momentos simplemente se habían evaporado de mi mente sin dejar rastro? Y lo peor de todo, ¿cuántas de esas pérdidas habían afectado a mi hijo sin que yo ni siquiera lo supiera? ¿Por qué no me dijiste nada?, le pregunté, aunque sabía que no era justo ponerlo en esa posición. Él era el niño, yo era el adulto. No era su responsabilidad cuidarme o vigilarme. No sabía cómo, admitió con una sinceridad desarmante. Y pensé que tal vez tú ya lo sabías y no querías hablar de ello. O que si te lo decía, te ibas a enojar conmigo. Esas palabras me atravesaron. Mi hijo llevaba meses cargando con esa preocupación en silencio, sin saber qué hacer con ella, sintiéndose solo y asustado, y probablemente culpable por sentirse así. Había estado atrapado entre su necesidad de protegerme y su miedo de que algo realmente malo estuviera pasando. Lo abracé sin pensarlo, necesitando ese contacto físico para anclarme a algo real y tangible. Él se dejó abrazar, apoyando su cabeza contra mi pecho, como solía hacer cuando era más pequeño. Sentí como su cuerpo se relajaba ligeramente, como si finalmente pudiera soltar un poco de la tensión que había estado acumulando. «No es tu culpa», le susurré contra su cabello. «Nada de esto es tu culpa». Sabía que esas palabras no eran suficientes. Sabía que no podía deshacer los meses de preocupación que él había vivido en silencio. Pero era lo único que podía ofrecer en ese momento. Una promesa implícita de que iban a enfrentar esto, que no iba a seguir escondiéndome de lo que fuera que estaba pasando. Cuando nos separamos, vi que sus ojos estaban ligeramente húmedos, aunque se esforzaba por no llorar. Ese esfuerzo por mantenerse fuerte, por ser el que cuidaba en lugar del que necesitaba cuidado, me rompió algo dentro. Aquella situación no solo me afectaba a mí, estaba obligando a mi hijo a madurar de golpe, a convertirse en una especie de guardián silencioso de una madre que empezaba a fallarse a sí misma. Y esa revelación era tal vez más dolorosa que cualquier pérdida de memoria. Al salir del abrazo con Santiago, el aire exterior me golpeó el rostro con una claridad brutal. Era una tarde típica, con ese sol de otoño que todavía tenía algo de calidez, pero ya anunciaba las noches más frías que vendrían. El ruido del tráfico, las voces de la gente en la calle, el ladrido lejano de un perro, todo sonaba con una nitidez casi dolorosa. Sin embargo, lejos de tranquilizarme, esa sensación de realidad hizo que el problema pareciera aún más serio. Si estuviera soñando, si esto fuera producto de mi imaginación o alguna clase de confusión momentánea, podría encontrar
consuelo en la idea de que pronto despertaría o de que todo se aclararía con el tiempo. Pero no había tal alivio. Todo era real. Ese comercio era real. La cajera era real. Las palabras que había pronunciado eran reales. Y los vacíos en mi memoria también eran reales. No podía atribuirlo a un sueño o a una ilusión pasajera. Si no estaba soñando, si no era una confusión momentánea, entonces debía aceptar que algo dentro de mí no estaba funcionando como debería. La idea me producía un miedo que no había sentido antes. No era el miedo superficial a una situación peligrosa o a un problema que se podía resolver con esfuerzo. Era algo más profundo, más existencial. Era el terror de perderme a mí misma de a poco, de desaparecer mientras mi cuerpo seguía funcionando, de convertirme en una extraña para las personas que me conocían. Retomamos la caminata hacia donde había estacionado el coche, que según mis recuerdos estaba a solo 2 cuadras de distancia. Pero ahora hasta eso empezaba a sentirse incierto. ¿Realmente lo había dejado ahí? ¿O era otro de esos falsos recuerdos? ¿Otra de esas certezas que resultarían ser erróneas? Comencé a observar detalles que antes me habrían pasado desapercibidos. Saqué el teléfono del bolso y lo sostuve en la mano, mirando la pantalla con más atención de la que normalmente le prestaba. Había notificaciones que no recordaba haber recibido. Un mensaje de WhatsApp de mi hermana enviado hace 3 horas que decía: «Ok, nos vemos luego entonces». ¿Qué conversación había precedido ese mensaje? No tenía idea. Abrí la aplicación y revisé el chat. Efectivamente, había mensajes míos respondiendo a una invitación que ella me había hecho. Yo le había dicho que sí podía ir, que llegaría alrededor de las 4. Leí mis propias palabras como si las hubiera escrito otra persona. No recordaba haber tenido esa conversación. No recordaba haber hecho esos planes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Revisé otros chats, buscando más evidencia de esas horas perdidas. Había respondido un correo de trabajo. Había confirmado una cita con el dentista para la próxima semana. Había enviado un emoji de corazón en el grupo familiar después de que mi madre compartiera una foto. Todas cosas que supuestamente yo había hecho, pero que no podía ubicar en ningún momento concreto del día. Las llaves en mi bolso estaban desordenadas. No en el pequeño bolsillo lateral donde siempre las guardaba, sino sueltas en el fondo, mezcladas con recibos arrugados y envoltorios de chicles. Eso por sí solo no significaba nada, pero sumado a todo lo demás, se convertía en otra pequeña evidencia de que algo no estaba bien. Abrí el historial de ubicaciones en mi teléfono, esa función que siempre había tenido activada sin prestarle mucha atención. La línea azul que marcaba mis movimientos durante el día mostraba un patrón extraño. Había ido de mi casa a la escuela de Santiago por la mañana. Eso cuadraba con mis recuerdos. Luego había regresado a casa, pero después había múltiples viajes cortos que no podía explicar. Uno a una farmacia que estaba a 3 cuadras de mi casa. No recordaba haber ido a ninguna farmacia. ¿Había comprado algo? ¿Para qué? Busqué en el bolso, pero no encontré ningún medicamento o recibo que confirmara esa visita. Otro viaje a un parque cercano. ¿Por qué habría ido ahí? Nunca iba a ese parque sola, solo cuando llevaba a Santiago y él quería jugar. Pero él había estado en la escuela en ese momento. Y luego estaban los 3 viajes al comercio. La línea azul los marcaba con claridad. Casa, comercio, casa, comercio, casa, comercio. 3 trayectos idénticos en el transcurso de pocas horas. La evidencia era innegable, estaba ahí en mi teléfono, pero mi mente se negaba a aceptarla. Cada pequeño indicio se sumaba como una pieza incómoda de un rompecabezas inquietante. Individualmente, cualquiera de estas cosas podría descartarse como un despiste común. Todos olvidamos conversaciones ocasionalmente. Todos perdemos el rastro de pequeñas tareas del día. Pero juntas, todas estas lagunas formaban un patrón imposible de ignorar. «Mamá, el coche está ahí», dijo Santiago señalando hacia adelante. Efectivamente, mi coche estaba estacionado exactamente donde yo recordaba haberlo dejado. Ese pequeño acierto me produjo un alivio desproporcionado, como si fuera una victoria importante en lugar de lo que realmente era, lo mínimo que se esperaría de una persona funcionando normalmente. Mi hijo se mantenía cerca, atento a cada uno de mis movimientos. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. No me bombardeaba con preguntas, ni intentaba llenar el espacio con conversación trivial. Simplemente estaba ahí, presente, vigilante. Comprendí entonces que aquella no era la primera vez que algo así ocurría. La facilidad con la que Santiago había aceptado la situación, la forma en que sabía exactamente qué hacer y qué no hacer, la manera en que medía cada una de sus respuestas. Todo apuntaba a que esto era familiar para él,
que ya había navegado estas aguas turbias antes. ¿Cuántas otras veces me había perdido de esta manera sin que yo me diera cuenta? ¿Cuántas conversaciones repetidas? ¿Cuántos trayectos olvidados? ¿Cuántos momentos borrados había presenciado mi hijo sin decir nada? La idea de que él llevaba tiempo siendo testigo de mi deterioro, cargando una responsabilidad demasiado grande para su edad, me producía una culpa abrumadora. Llegamos al coche y busqué las llaves en el bolso. Mis manos temblaban ligeramente mientras revolvía entre mis cosas. Las encontré finalmente en el fondo, junto con todo lo demás que había terminado ahí sin ningún orden. Apreté el botón para abrir las puertas y el sonido del seguro liberándose resonó en el silencio entre Santiago y yo. Nos subimos sin hablar. Yo me quedé sentada en el asiento del conductor sin arrancar, con las manos sobre el volante, mirando fijamente hacia el frente sin ver realmente nada. Mi hijo se puso el cinturón de seguridad y luego se quedó quieto, esperando. «Tengo miedo», admití finalmente sin mirarlo. Fue un alivio decirlo en voz alta, darle forma concreta a esa sensación que me había estado carcomiendo. «Desde que salimos del comercio». «Yo también», respondió Santiago con una honestidad simple que solo los niños pueden tener. No intentó consolarme con mentiras piadosas o falsas seguridades. Solo reconoció que compartía mi miedo. Y de alguna manera, eso hizo que ambos nos sintiéramos un poco menos solos. Giré la llave en el contacto y el motor cobró vida con su ronroneo familiar. Ese sonido rutinario, algo que había escuchado miles de veces, de pronto se sintió como un ancla a la normalidad. Había cosas que todavía podía hacer. Todavía podía conducir. Todavía sabía cómo llegar a casa. Todavía podía funcionar en este mundo, aunque mi mente estuviera empezando a fallarme de formas que no entendía. Pero mientras salía del estacionamiento y me incorporaba al tráfico, una pregunta persistente resonaba en mi cabeza. ¿Por cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que todo estaba bien? ¿Cuánto tiempo antes de que estas lagunas se volvieran más grandes, más frecuentes, más peligrosas? Pensé en todas las cosas que daba por sentadas. Mi capacidad de cuidar de Santiago, de mantener mi trabajo, de gestionar mi vida diaria. Todo eso dependía de que mi mente funcionara correctamente. De que pudiera recordar, planear, ejecutar. ¿Qué pasaría cuando esas capacidades empezaran a deteriorarse más notablemente? La idea de depender de otros, de convertirme en una carga para mi hijo, me aterraba. Había trabajado tan duro para construir una vida independiente después de que su padre se fuera. Había luchado para demostrarme a mí misma y a todos los demás que podía hacerlo sola, que podía ser madre y proveedora y estar presente. Y ahora todo eso parecía estar resquebrajándose, deslizándose entre mis dedos como arena que no podía retener sin importar cuánto apretara el puño. El tráfico avanzaba lentamente. Reconocí las calles, los edificios, las tiendas. Todo era familiar, pero al mismo tiempo se sentía diferente, como si estuviera viéndolo, todo a través de un filtro que distorsionaba sutilmente la realidad. Me concentré en conducir, en mantener la distancia apropiada con el coche de adelante, en revisar los espejos, en señalizar los giros. Cada acción requería un esfuerzo consciente que antes era automático. «¿A dónde vamos?», preguntó Santiago después de varios minutos de silencio. Era una pregunta simple, pero me di cuenta de que no tenía una respuesta clara. ¿Íbamos a casa? ¿Íbamos a algún otro lugar? Según el mensaje de mi hermana, tenía planes de verla. Pero no recordaba haber hecho esos planes y la idea de presentarme en su casa en este estado me parecía imposible. «A casa», decidí finalmente. Necesito pensar». Santiago asintió sin hacer más preguntas. Volvió su atención hacia la ventana, observando la ciudad pasar mientras yo navegaba por calles que conocía de memoria, pero que ahora parecían ligeramente ajenas. Cada semáforo, cada vuelta, cada decisión de tráfico se convertía en un pequeño examen que no estaba segura de estar pasando. ¿Estaba tomando las rutas correctas? ¿O estaba perdiéndome sin darme cuenta? La duda constante era agotadora. Finalmente llegamos a nuestro edificio. Encontré un lugar para estacionar. Apagué el motor y me quedé sentada un momento más, reuniendo la energía necesaria para enfrentar lo que vendría después. Sabía que no podía simplemente entrar a casa y fingir que todo era normal. Algo había cambiado hoy de manera fundamental e irreversible. Mi hijo esperó pacientemente, sin apurarme. Esa paciencia, esa madurez forzada, me partía el corazón. Él debería estar preocupándose por tareas escolares y videojuegos, no por si su madre recordaría el camino a casa.
Mientras caminábamos desde el coche hacia la entrada del edificio, imágenes sueltas comenzaron a aparecer en mi mente sin ningún orden aparente. No eran recuerdos completos con principio y fin, sino fragmentos aislados que surgían de la nada como destellos de luz en la oscuridad. Llegaban sin contexto, sin una narrativa que los uniera, como piezas de diferentes rompecabezas mezcladas en la misma caja. El sonido de una campanilla. Podía escucharlo con claridad en mi memoria. Ese tintineo agudo y breve que producen las campanas, pequeñas colgadas en la parte superior de las puertas de los comercios. Era exactamente el mismo sonido que había escuchado al salir de la tienda. Hacía apenas media hora, pero ahora, al recordarlo, había algo familiar en él. Una resonancia que indicaba que no era la primera vez que lo oía ese día. El mostrador del local lo veía desde un ángulo ligeramente diferente al que recordaba conscientemente. En este fragmento de memoria, yo estaba más cerca, con las manos apoyadas sobre la superficie gastada del mostrador. Podía ver las pequeñas imperfecciones en el material, una mancha de café ya seca, un pedazo de cinta adhesiva amarillenta pegada a un lado, detalles que solo habría notado si hubiera estado ahí, observando de cerca. Una bolsa en mis manos, bolsa de plástico blanco con el logo rojo del comercio impreso en el frente. La sentía liviana, conteniendo algo pequeño. ¿Qué era? No podía verlo en este recuerdo fragmentado. Solo sabía que había algo dentro y que yo la llevaba mientras caminaba hacia la salida. Estos fragmentos aparecían y desaparecían rápidamente, como si mi cerebro estuviera tratando de llenar los vacíos, pero solo pudiera ofrecer retazos incompletos. No había una línea temporal clara. No había manera de saber en qué orden habían ocurrido estos momentos o qué los conectaba entre sí. Subimos las escaleras hacia nuestro departamento. El edificio era viejo, construido en los años 70, con esa arquitectura funcional y sin pretensiones que caracterizaba a muchos desarrollos urbanos de esa época. Conocía cada escalón, cada grieta en las paredes, cada mancha de humedad en el techo del pasillo. Este era mi hogar desde hacía 5 años, un espacio que debería sentirse completamente seguro y familiar. Pero mientras subía, sosteniéndome del barandal metálico que estaba frío al tacto, otro fragmento de memoria emergió. Yo en estas mismas escaleras, pero bajando en lugar de subir. Llevaba puesto lo mismo que ahora, la misma ropa, pero había algo diferente en la luz. ¿Era más temprano en el día o más tarde? No podía estar segura. Santiago caminaba delante de mí, con pasos más rápidos que los míos, como si tuviera prisa por llegar. O tal vez solo quería alejarse de esta situación incómoda, de esta madre que de pronto se había vuelto impredecible y frágil. No lo culpaba. Yo también habría querido escapar si hubiera podido. Cuando llegamos a la puerta de nuestro departamento, busqué las llaves nuevamente en el bolso. Mis dedos rozaron objetos que no identificaba de inmediato. Un papel doblado, algo pequeño y duro envuelto en celofán, más recibos arrugados. ¿Cuándo había metido todas estas cosas ahí? ¿Cuáles eran parte de las horas que no recordaba? Encontré las llaves y abrí la puerta. El departamento estaba exactamente como lo había dejado por la mañana, o al menos como recordaba haberlo dejado. La taza de café en el fregadero, el sofá con los cojines ligeramente despeinados, la luz del sol entrando por la ventana de la sala, proyectando sombras alargadas sobre el piso de madera, pero ahora hasta esto me generaba dudas. ¿Realmente había estado aquí por la mañana? ¿O era otro falso recuerdo, otra certeza construida sobre arena? Santiago entró directamente a su cuarto sin decir nada. Necesitaba su espacio, su refugio, un lugar donde no tuviera que seguir monitoreándome ni preocupándose. Escuché el sonido de la puerta cerrándose suavemente, no con un golpe, sino con ese cuidado deliberado de alguien que no quiere molestar. Me quedé parada en medio de la sala, sin saber qué hacer con mi cuerpo o con mi mente. Dejé caer el bolso en el sofá y me senté pesadamente, sintiendo cómo toda la tensión del día finalmente me alcanzaba. Mis piernas temblaban ligeramente por la adrenalina o el miedo o ambas cosas. Cerré los ojos e intenté forzar a mi memoria a producir algo más. Los fragmentos seguían llegando, desordenados e incompletos. La cara de la cajera mirándome con esa mezcla de cansancio y preocupación. Pero ahora había múltiples versiones de ese mismo recuerdo. En una, ella tenía el cabello suelto. En otra, recogido como lo había visto la última vez. ¿Eran momentos diferentes o mi mente estaba inventando variaciones? Mis manos sosteniendo productos diferentes. Detergente, sí, pero también... ¿Qué más? Algo para la cocina. Esponjas tal vez. O papel de baño. Los objetos aparecían borrosos en mi memoria,
como vistos a través de un vidrio empañado. Conversaciones que no podía reconstruir completamente. La voz de la cajera diciendo algo que no alcanzaba a entender. Mi propia voz respondiendo palabras que no lograba recordar. Era como intentar escuchar una radio mal sintonizada, captando solo fragmentos distorsionados de sonido. Eran suficientes para confirmar que, de alguna forma, había estado en ese comercio antes de lo que conscientemente recordaba. Aunque mi conciencia se negara a aceptarlo, aunque cada fibra de mi ser insistiera en que esos recuerdos no podían ser reales, la evidencia estaba ahí, fragmentada, incompleta, pero innegable. Abrí los ojos y miré alrededor de la sala. Todo estaba en su lugar. Los libros en el estante, las fotos enmarcadas sobre la mesita, la planta junto a la ventana que siempre olvidaba regar. Mi vida documentada en objetos y espacios, pero ahora me preguntaba cuántos de esos objetos habían cambiado de lugar sin que yo lo notara. ¿Cuántos momentos habían ocurrido en este espacio que simplemente se habían borrado de mi memoria? Sentí una mezcla de vergüenza y miedo que me apretaba el pecho como un puño. Vergüenza por no darme cuenta antes, por no haber prestado atención a las señales que ahora parecían tan obvias en retrospectiva. Santiago lo había notado. Él, con sus 11 años, había visto lo que yo me había negado a ver. ¿Cuántas veces había repetido conversaciones sin saberlo? ¿Cuántas veces le había preguntado lo mismo 2 veces en una misma tarde? ¿Cuántas veces había buscado las llaves que acababa de tener en la mano? Y él había estado ahí, observando, preocupándose, cargando con ese conocimiento terrible sin saber qué hacer con él. La vergüenza me producía un calor sofocante en la cara. Me había enorgullecido siempre de ser una buena madre, de estar presente, de ser confiable. Después de que el padre de Santiago se fuera cuando él apenas tenía 2 años, había trabajado el doble para compensar esa ausencia, para demostrar que podíamos salir adelante solos. Y ahora resulta que ni siquiera podía confiar en mi propia mente para mantener los recuerdos de un día ordinario. Pero por encima de la vergüenza estaba el miedo. Un miedo profundo y visceral que me helaba desde adentro. Miedo por no saber hasta dónde podía llegar esa pérdida de control. Si hoy había olvidado 3 viajes a un comercio, ¿qué olvidaría mañana? ¿Una conversación importante con mi jefe? ¿Una cita médica de Santiago? ¿El camino de regreso a casa? La idea de repetirme, de actuar sin memoria consciente, me resultaba aterradora de una manera que no había experimentado antes. Era como si hubiera una versión alternativa de mí operando en el mundo, haciendo cosas, tomando decisiones, interactuando con personas, pero sin que mi yo consciente tuviera ningún registro de ello. ¿Qué más había hecho esa versión fantasma de mí que no podía recordar? Me levanté del sofá y fui hacia mi cuarto. Necesitaba ver algo, confirmar algo. Abrí el closet y revisé mi ropa. Todo parecía estar en su lugar habitual. Abrí los cajones de mi cómoda buscando... ¿Qué? No estaba segura. Solo necesitaba encontrar algo que me indicara que tenía control, que podía confiar en mi percepción de la realidad. En el cajón superior encontré un sobre pequeño que no recordaba haber visto antes. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba vacío, pero tenía mi nombre escrito en la parte de afuera con mi propia letra. Nada más, solo mi nombre. ¿Cuándo había escrito eso? ¿Para qué? Miré la fecha en mi teléfono. Era lunes, o era martes. Por un momento no estuve segura. Verifiqué 2 veces. Lunes, definitivamente lunes. El mismo lunes que había comenzado con una rutina normal y que ahora se sentía como si hubiera durado una semana entera. Volví a la sala y me senté en el sofá, esta vez con mi teléfono en la mano. Revisé cada aplicación, cada mensaje, cada notificación, buscando más evidencia de estas horas perdidas. Había enviado un emoji de pulgar arriba en un grupo de trabajo. No recordaba haber leído el mensaje al que estaba respondiendo. Había dado like a una foto en Instagram de alguien que ni siquiera conocía bien. ¿Por qué habría hecho eso? Cada pequeño descubrimiento era como un golpe más. Mi vida digital estaba llena de acciones que no recordaba haber tomado, de interacciones que no podía explicar. No eran grandes cosas, pero sumadas pintaban un cuadro perturbador de alguien funcionando, en piloto automático, respondiendo y actuando sin conciencia plena. Escuché un ruido en el cuarto de Santiago. Pasos suaves, el crujido de su cama. Imaginé lo que estaría haciendo ahí adentro. Tal vez jugando en su tablet, tal vez haciendo tarea, tal vez solo acostado mirando el techo y preocupándose por su madre. Comprendí que mi hijo no estaba exagerando, ni siendo paranoico cuando había expresado su preocupación. Él estaba asustado y con toda la razón del mundo. Había visto cosas que yo no había visto. Había notado patrones que yo había ignorado. Su miedo no era irracional, sino completamente justificado.
Aquella situación no solo me afectaba a mí, aunque era yo quien experimentaba directamente las lagunas de memoria. Estaba afectando fundamentalmente la vida de mi hijo, obligándolo a madurar de golpe, a convertirse en una especie de guardián silencioso de una madre que empezaba a fallarse a sí misma. Le estaba robando su infancia, cargándolo con responsabilidades que ningún niño de 11 años debería tener. La culpa se sumaba al miedo y a la vergüenza, creando un cóctel emocional casi insoportable. Quería llorar, pero las lágrimas no llegaban. Quería gritar, pero no tenía voz. Solo podía quedarme sentada, sintiendo cómo mi mundo conocido se desmoronaba lentamente, mientras los fragmentos de recuerdos seguían apareciendo de forma aleatoria en mi mente, recordándome constantemente que había vivido horas enteras que simplemente ya no existían para mí. Ya dentro del coche, más tarde esa misma tarde, después de haber pasado unas horas en el departamento tratando de procesar todo, me tomé un momento para respirar profundamente. Santiago había insistido en que fuéramos a algún lado, que no nos quedáramos encerrados toda la tarde. Creo que él también necesitaba salir, escapar de esa atmósfera pesada que se había instalado en nuestro hogar desde que regresamos del comercio. Habíamos decidido ir al parque, ese mismo que según mi historial de ubicaciones había visitado sin recordarlo. Me parecía importante ir ahí, como si necesitara confrontar físicamente ese espacio que supuestamente había ocupado, sin tener conciencia de ello. Pero ahora, sentada en el asiento del conductor con las manos sobre el volante, no podía arrancar. El motor estaba apagado, las llaves colgaban del contacto, y yo simplemente me quedé ahí, mirando hacia el frente sin ver realmente nada. Sabía que negar lo que estaba ocurriendo solo empeoraría las cosas. Había pasado las últimas horas intentando encontrar explicaciones alternativas, buscando cualquier razón que no implicara aceptar que algo estaba genuinamente mal en mi cabeza. Estrés, falta de sueño, cambios hormonales, deficiencia de vitaminas. Mi mente había recorrido toda una lista de posibilidades benignas que pudieran explicar los síntomas, pero ninguna de esas explicaciones resistía un análisis honesto. El estrés no causaba lagunas de memoria tan específicas y repetitivas. La falta de sueño podría hacerme olvidadiza, pero no hasta el punto de perder completamente el rastro de múltiples horas en un mismo día. Esto era algo diferente, algo más serio. Por primera vez, realmente acepté que necesitaba ayuda. No el tipo de ayuda que se busca para un problema menor que se puede resolver con fuerza, de voluntad o con un descanso adecuado. Necesitaba ayuda médica, profesional, especializada. Necesitaba que alguien que supiera de estas cosas me examinara y me dijera qué estaba pasando en mi cerebro. La aceptación llegó con una sensación extraña de alivio mezclado con terror. Alivio porque finalmente dejaba de luchar contra la verdad, porque podía soltar la carga de fingir que todo estaba bien. Terror porque aceptar el problema significaba confrontar todas las implicaciones que venían con él. «Mamá», dijo Santiago desde el asiento del pasajero. Su voz era suave, cautelosa. «¿Estás bien?». La pregunta era absurda considerando las circunstancias, pero entendí lo que realmente estaba preguntando. «¿Estás aquí conmigo ahora? ¿Estás presente? ¿Puedo confiar en que sabes dónde estamos y qué estamos haciendo?». «No», respondí con una honestidad brutal. «No estoy bien, pero voy a hacer algo al respecto». Esas palabras, una vez pronunciadas, se sintieron como un compromiso irrevocable. No podía retractarme ahora. Había admitido en voz alta, frente a mi hijo, que había un problema que necesitaba atención. Ya no podía esconderme detrás de excusas o negaciones. Repasé mentalmente antecedentes familiares, buscando en mi memoria algún precedente que pudiera explicar lo que me estaba pasando. Mi madre nunca había mostrado síntomas de deterioro cognitivo, al menos no que yo recordara. Ella tenía 68 años y seguía siendo aguda y capaz. Mi padre había muerto joven, en un accidente, así que no había manera de saber si él habría desarrollado problemas similares con la edad. Pero había algo que había olvidado, o más bien, algo que había elegido olvidar. Mi abuela materna. Ella había empezado a perderse en sus últimos años. Yo era adolescente cuando comenzó a manifestarse, así que no había prestado mucha atención. Recordaba vagamente conversaciones susurradas entre adultos, visitas al médico que se volvieron más frecuentes. Una progresión lenta pero inexorable hacia la confusión total. Nunca había pensado demasiado en eso. Era algo que le pasaba a la gente mayor, no a alguien de 37 años. Pero ahora, enfrentando mi propia realidad, esos recuerdos distantes adquirían un significado completamente diferente. Tal vez había una predisposición genética.
Tal vez esto no era tan inusual como yo había querido creer. Pensé en conversaciones olvidadas de las últimas semanas o meses. ¿Había alguien más que había notado cambios en mí? Mi hermana me había preguntado un par de veces si me sentía bien, si estaba durmiendo suficiente. En ese momento había descartado sus preguntas como preocupación innecesaria. Ahora me preguntaba si ella también había visto señales que yo había ignorado. Había citas médicas pospuestas. Mi chequeo anual con el doctor de cabecera estaba atrasado por varios meses. Había recibido recordatorios de la clínica, pero siempre encontraba alguna excusa para reprogramar. Demasiado ocupada con el trabajo, demasiado cansada, demasiado convencida de que no había nada de qué preocuparse. Todo empezó a encajar de forma dolorosa. Las piezas que había mantenido deliberadamente separadas ahora se unían, formando una imagen clara y perturbadora. No era que estos síntomas hubieran aparecido de la nada. Habían estado desarrollándose gradualmente, y yo simplemente había elegido no verlos. Había ignorado señales por miedo a enfrentarlas. Ese era el núcleo de todo esto. El miedo había sido mi motivación principal, aunque no lo había admitido ni siquiera ante mí misma. Miedo a descubrir que había algo realmente mal. Miedo a las implicaciones que eso tendría para mi vida. Miedo a perder mi independencia y mi capacidad de cuidar de mi hijo. Así que había preferido pensar que el cansancio o el estrés eran los culpables de mis olvidos. Esas eran explicaciones convenientes que no requerían acción, que podían resolverse con más descanso o con unas vacaciones que nunca tomaba. No amenazaban mi sentido de identidad ni mi capacidad de funcionar como adulta responsable. Pero ahora el miedo a la ignorancia superaba al miedo a la verdad. No saber qué me estaba pasando se había vuelto más aterrador que cualquier diagnóstico que pudieran darme. Al menos un diagnóstico vendría con información. Con opciones, con un camino a seguir. La ignorancia solo ofrecía más confusión y más deterioro sin control. Miré a mi hijo y entendí que debía actuar por él tanto como por mí. Tal vez más por él que por mí. No podía permitir que siguiera viviendo con ese temor constante, observando cómo su madre se perdía poco a poco sin hacer nada al respecto. No era justo para él. No era justo que cargara con esa responsabilidad invisible mientras yo fingía que todo estaba bien. Esa comprensión marcó un punto de no retorno. Ya no podía seguir posponiendo lo inevitable. No podía seguir encontrando excusas para no buscar ayuda. Mi hijo me necesitaba funcional y presente. Y si eso significaba enfrentar verdades dolorosas y pasar por tratamientos difíciles, entonces eso era lo que tendría que hacer. Voy a llamar al doctor mañana, le dije a Santiago, girándome para mirarlo directamente. Voy a pedir una cita lo antes posible y voy a contarle todo lo que está pasando. Él asintió, y vi en su rostro un alivio tan profundo que me hizo querer llorar. No se dio cuenta de cuánto peso había estado cargando hasta que finalmente pudo soltarlo un poco. La tensión en sus hombros se relajó visiblemente, como si hubiera estado sosteniendo algo pesado durante mucho tiempo. ¿Puedo ir contigo?, preguntó con una voz pequeña. A la cita, digo. La pregunta me sorprendió. La mayoría de los niños querían evitar las visitas al médico. No pedían asistir a ellas. Pero entonces entendí que para él no era una simple cita médica. Era la confirmación de que yo estaba tomando en serio el problema, de que no iba a minimizarlo o ignorarlo. Necesitaba estar ahí para asegurarse de que realmente fuera, de que dijera la verdad, de que no suavizara los síntomas. Claro que sí, respondí sin dudar. Me gustaría que vinieras. Era importante que él estuviera presente en este proceso, no solo porque podría proporcionar información valiosa sobre cambios que yo no había notado, sino porque necesitaba ver que estaba siendo proactiva, que estaba luchando contra esto en lugar de rendirme. Finalmente arranqué el motor. No fuimos al parque como habíamos planeado. En cambio, conduje de regreso a casa. Pero esta vez con un sentido de propósito que no había tenido antes. Ya no estábamos huyendo de la realidad, sino enfrentándola directamente. Durante el trayecto, Santiago me contó cosas que había notado en las últimas semanas. Lo hacía con cuidado, midiendo sus palabras, pero necesitaba decírmelas y yo necesitaba escucharlas. Me contó que había días en que le preguntaba lo mismo varias veces. ¿Qué había aprendido en la escuela? Si había hecho su tarea, si tenía hambre. Las mismas preguntas repetidas con intervalos cortos, como si no recordara haberlas hecho minutos antes. Me contó que a veces buscaba cosas que acababa de tener en la mano. Las llaves, el teléfono, mi cartera. Las dejaba en algún lugar y segundos después no tenía idea de dónde las había puesto. Me contó que había empezado a faltar a compromisos que había hecho. Nada importante todavía,
reuniones con amigas que había prometido asistir, llamadas telefónicas que había dicho que haría. Pero él había notado el patrón. Escuchar todo esto de su boca era doloroso, pero necesario. Necesitaba entender la magnitud del problema desde la perspectiva de alguien que había estado observándome objetivamente. Mi propia percepción ya no era confiable, pero la suya sí. Gracias por decirme todo esto, le dije cuando terminó. Sé que no fue fácil. Solo quiero que estés bien, respondió simplemente. Esas palabras simples encerraban tanto amor y tanta preocupación que sentí, como algo se rompía dentro de mí. No eran las lágrimas que había esperado todo el día, sino algo más profundo. Era la aceptación final de que mi vida había cambiado de manera fundamental y que el camino hacia adelante iba a requerir más coraje del que creía tener. Pero lo intentaría, por Santiago y también por mí misma, porque merecía luchar por mi identidad, por mis recuerdos, por mi futuro, y porque él merecía una madre que, incluso cuando las cosas eran difíciles, no se rendía sin pelear. Esa misma tarde, después de regresar a casa por segunda vez, tomé una decisión firme que no iba a permitirme reconsiderar. Me senté frente a la computadora en mi cuarto mientras Santiago hacía su tarea en la sala y busqué el número de la clínica donde me atendía mi médico de cabecera. Mis dedos temblaban ligeramente sobre el teclado, pero me obligué a continuar. Era casi las 5 de la tarde. La clínica cerraba a las 6. Si llamaba ahora, tal vez podría conseguir una cita para los próximos días. Cada minuto de retraso se sentía como una oportunidad más para cambiar de opinión, para convencerme de que podía esperar un poco más, que no era tan urgente. Pero marqué el número antes de que esos pensamientos pudieran arraigarse. El teléfono sonó 3 veces antes de que una recepcionista contestara con esa voz profesional y ligeramente cansada de quien ha estado respondiendo llamadas todo el día. Clínica Reforma, buenas tardes. Buenas tardes, logré decir, sorprendida de que mi voz saliera relativamente normal. Necesito hacer una cita con el doctor Salazar lo antes posible. Por supuesto. ¿Me puede dar su nombre y fecha de nacimiento? Proporcioné la información automáticamente, agradecida por esas preguntas rutinarias que no requerían que explicara nada todavía. Escuché el tecleo en una computadora del otro lado de la línea, mientras la recepcionista buscaba mi expediente. Veo que su último chequeo fue hace casi 2 años. Comentó sin tono de reproche, solo constatando un hecho. ¿Es algo urgente o puede esperar a la próxima semana? La pregunta me obligó a considerar cómo caracterizar mi situación. ¿Era urgente? No tenía dolor físico, no había sufrido ningún trauma evidente. No estaba en peligro inmediato, pero las lagunas de memoria, la repetición de acciones sin conciencia de haberlas hecho, eso se sentía urgente de una manera que no sabía cómo explicar. Es urgente, dije finalmente, decidiendo que no iba a minimizar esto. Estoy teniendo problemas de memoria y necesito que me evalúen lo antes posible. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Cuando la recepcionista volvió a hablar, su tono había cambiado sutilmente, volviéndose un poco más atento, más serio. Entiendo. Déjeme ver qué tenemos disponible. El doctor Salazar tiene una cancelación para mañana a las 10 de la mañana. ¿Le sirve ese horario? Mañana, tan pronto. Por un momento consideré decir que no, que necesitaba más tiempo para prepararme. Pero eso era exactamente el tipo de pensamiento que me había mantenido en la negación durante meses. Sí, ahí estaré, confirmé antes de que pudiera cambiar de opinión. Perfecto. Mañana a las 10 con el doctor Salazar. Por favor, llegue 15 minutos antes para actualizar su información. ¿Necesita algo más? No, eso es todo, gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano, sintiendo como si acabara de dar un paso irreversible. Había una cita, mañana. Ya no era algo abstracto que haría eventualmente, era algo concreto, programado en el calendario con fecha y hora específicas. Lo siguiente que hice fue buscar un cuaderno en uno de los cajones de mi escritorio. Era uno viejo que había comprado con la intención de usarlo, como diario, pero que nunca había pasado de las primeras páginas. Las hojas estaban en blanco, excepto por algunas anotaciones, dispersas de hace meses. Comencé a anotar todo lo que me había ocurrido ese día. Empecé con lo que recordaba claramente. Despertar, preparar el desayuno, llevar a Santiago a la escuela. Luego marqué las horas donde mi memoria se volvía borrosa o directamente desaparecía. Escribí sobre el comercio, sobre lo que había dicho la cajera, sobre los fragmentos de recuerdos que habían aparecido después. No quería confiar solo en mi memoria para reportar estos síntomas al doctor. Necesitaba tener todo documentado por escrito.
negro sobre blanco, para que no pudiera olvidar detalles importantes o minimizar la gravedad de la situación cuando estuviera frente al médico. Anoté también lo que Santiago me había contado. Las preguntas repetidas, los objetos perdidos, las citas olvidadas. Cada observación que él había compartido era evidencia valiosa de un patrón que yo no había querido ver. Mientras escribía, me di cuenta de cuántos pequeños incidentes podía recordar ahora que estaba prestando atención. Conversaciones con compañeros de trabajo, donde había perdido el hilo de lo que estaban discutiendo. Momentos en el supermercado donde no podía recordar qué había venido a comprar. Instancias donde había buscado mi coche en el estacionamiento sin poder recordar dónde lo había dejado. Individualmente, cada uno de estos momentos había sido fácil de descartar. Todos nos distraemos, todos olvidamos cosas menores, pero documentados juntos en las páginas del cuaderno, formaban un patrón innegable de deterioro progresivo. Necesitaba recuperar el control de mi vida, aunque el proceso fuera doloroso y lento. Ese pensamiento se repetía en mi mente como un mantra. Control. Lo había perdido, sin darme cuenta, y ahora tenía que luchar para recuperarlo. No sabía si era posible, si lo que me estaba pasando tenía solución o solo manejo, pero necesitaba intentarlo. Santiago apareció en la puerta de mi cuarto, observándome escribir en el cuaderno. No preguntó qué estaba haciendo. Probablemente lo sabía o al menos lo intuía. Tengo cita con el doctor mañana a las 10, le informé, cerrando el cuaderno. Vas a tener que faltar a la escuela por la mañana. Él asintió sin quejarse, aunque normalmente le molestaba perderse clases. Esta vez entendía que había cosas más importantes que la asistencia perfecta. ¿Qué le vas a decir?, preguntó acercándose un poco más. Todo, respondí simplemente. Le voy a contar todo lo que pasó hoy, todo lo que tú me has dicho, todo lo que he notado cuando pongo atención. No voy a ocultar nada. Era una promesa tanto para él como para mí misma. Honestidad completa, sin importar qué tan vergonzoso o aterrador fuera admitir la extensión de mis problemas. Esa noche fue difícil. Intenté seguir con la rutina normal, preparar la cena, ayudar a Santiago con su tarea, ver televisión por un rato. Pero cada acción rutinaria se sentía cargada de significado. ¿Cuántas más de estas noches normales me quedaban antes de que ya no pudiera hacerlas? ¿Cuándo sería la última vez que pudiera ayudarlo con matemáticas? ¿O recordar su platillo favorito? Intenté no dejarme llevar por esos pensamientos catastróficos. No tenía un diagnóstico todavía. No sabía qué me estaba pasando o qué tan grave era. Podía ser algo tratable. Algo que con el medicamento correcto o las intervenciones adecuadas podría manejarse. Pero también podía ser algo progresivo e irreversible. Antes de acostarme, volví a abrir el cuaderno y agregué más detalles que habían surgido en mi memoria durante la tarde. Pequeñas cosas que antes no había considerado importantes. Una conversación con mi hermana, que aparentemente había tenido pero que no recordaba. Un email de trabajo que supuestamente había enviado pero que no podía ubicar en mi memoria. Miré el reloj, 11 de la noche. En 11 horas estaría en el consultorio del doctor. En 11 horas empezaría el proceso de realmente entender qué me estaba pasando. La anticipación era casi insoportable, una mezcla de miedo y extraña excitación por finalmente hacer algo concreto. Entendí que enfrentar la verdad no me hacía débil, sino responsable. Esa era una lección importante que necesitaba internalizar. Había pasado tanto tiempo pensando que admitir vulnerabilidad era lo mismo que rendirse, que pedir ayuda era una señal de fracaso. Pero ahora veía que exactamente lo opuesto era cierto. Aceptar que algo estaba mal era el único camino posible para proteger a mi hijo y preservar lo que aún quedaba, intacto de mi identidad. Seguir negándolo, seguir fingiendo que podía manejarlo sola, eso sí habría sido debilidad. Eso habría sido tomar el camino fácil en el corto plazo, que inevitablemente habría llevado a consecuencias más graves más adelante. No sabía cuál sería el diagnóstico ni el desenlace. No tenía idea de qué me esperaba en los próximos días, semanas o meses. Podía ser un camino largo y difícil, lleno de tratamientos y ajustes y decepciones. O podía ser algo relativamente simple de manejar. No había manera de saberlo hasta que me sometiera a las evaluaciones necesarias. Pero ya no estaba huyendo. Eso era lo importante. Ya no estaba escondiendo la cabeza en la arena, esperando que el problema se resolviera solo o que resultara ser menos grave de lo que parecía. Estaba enfrentándolo directamente, con toda la valentía que podía reunir. Aquella frase de la cajera quedó grabada en mi mente como una advertencia temprana que finalmente había decidido escuchar. Ya vino 3 veces hoy.
5 palabras simples que habían detonado todo este proceso de reconocimiento y aceptación. 5 palabras que tal vez me habían salvado de seguir deteriorándome sin darme cuenta, hasta que fuera demasiado tarde. Volver sin recordar no era solo un error cotidiano, una distracción pasajera o un despiste sin importancia. Era una señal clara, una alarma urgente de que algo fundamental no estaba funcionando correctamente. Y ahora que finalmente había escuchado esa alarma, no podía ignorarla. Me acosté en mi cama, sosteniendo el cuaderno contra mi pecho como si fuera una tabla de salvación. En esas páginas estaba la evidencia de mi lucidez. La prueba de que en este momento, al menos, yo estaba presente y consciente y tomando decisiones racionales sobre mi futuro. Mañana empezaría el verdadero trabajo. Mañana comenzaría el proceso de entender qué me estaba pasando y qué se podía hacer al respecto. Mañana daría el primer paso real hacia recuperar el control de mi vida. Pero hoy, en este momento, lo único que podía hacer era reconocer que necesitaba ayuda y tener el valor de buscarla. Y eso, pensé mientras cerraba los ojos, ya era algo. Era un comienzo al menos. Y a veces, un comienzo es todo lo que necesitas para empezar a encontrar el camino de regreso a ti mismo. Santiago estaba en su cuarto, probablemente todavía despierto. Probablemente también pensando en lo que vendría mañana. Le había prometido que lo incluiría en el proceso, que no lo dejaría afuera preocupándose en silencio. Y esa era otra promesa que iba a cumplir. Me detuve, mirar de frente mi realidad y comenzar a luchar por no perderme completamente. Esas palabras resonaban en mi mente con la fuerza de un juramento. No me iba a perder, no sin pelear, no sin agotar todas las opciones disponibles, no sin intentar, con cada fibra de mi ser, preservar lo que quedaba de la persona que había sido y la madre que mi hijo necesitaba que siguiera siendo.